Encontré un lugar donde pude descansar, estos pies que en extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Donde siempre está esperando, donde siempre está esperando Dios. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, buenas noches. Qué bendiciones estar los hermanos juntos en armonía. Qué bendiciones que usted y yo estemos acá en la casa del Señor a través de estos medios virtuales, mis hermanos, a través de esta forma en que podemos comunicarnos hoy en día. Damos gracias al Señor porque podemos a través de la tecnología, a través del canal de YouTube, de la página de Facebook, Pasión por Jesús de la Iglesia Wesleyana Príncipe de Paz, aquí desde la ciudad de Norfolk, del condado de Tuscaloosa, del estado de Alabama. Su servidor, con mucho amor y compasión por Jesús, transmitimos este tiempo de servicio de principios espirituales. Hoy, mis hermanos, es un día muy especial en el sentido de que vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar una vez más por nuestras naciones, por nuestros países de origen, en muchos de los que estamos acá en Estados Unidos, pero principalmente por ese sentir de unidad con nuestros hermanos allá en nuestros países. Principalmente, mis hermanos, les pido su apoyo en oración por mi país Colombia, que estamos viviendo ahorita temas complicadísimos y donde necesitamos estar en unidad, en oración, para que sea el Señor quien tenga misericordia de todos nosotros. Pero no solamente Colombia, muchos de nuestros países, de nuestros hermanos, como Chile, como Nicaragua, como El Salvador, como Guatemala, y obviamente nuestros hermanos mexicanos, necesitamos la oración los unos por los otros. Así que le animo en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche, que
que usted se una conmigo en oración, se una conmigo en este sentir y vamos a orar y vamos a meditar juntos delante de la presencia del Señor y vamos a pedirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que sea Él quien nos dirija en esta noche. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Rey amado, te damos gracias, bendito Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo grande y maravilloso que eres tú, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, fortaleciendo nuestra fe, nuestro deseo de clamar, de interceder, de gemir y de buscar, Señor, tu favor en medio de nosotros. Hoy, Señor, te pedimos especialmente por nuestras naciones, por nuestros países de origen, por nuestros países latinoamericanos, Padre Santo, Señor, para que tú tengas, Señor, misericordia de ellos, para que tú quites, Señor, toda corrupción, toda maldad, todo eso que se levanta en nuestros países que no nos deja progresar, no nos deja avanzar, pero sobre todo por tanta indiferencia hacia ti, Señor. Que tú quites toda religiosidad, que tú quites, Señor, toda apatía a tu palabra, que tú quites, Señor, en medio de nosotros como pueblo hispano, Señor, toda indiferencia, Señor, al Evangelio, Padre. Que tú prepares los corazones del pueblo, que tú prepares los corazones de la gente, Padre amado, para que te busquen, para que, Señor, ellos se encuentren contigo, bendito Rey. Padre Celestial, te amamos, Señor, y anhelamos, Señor, más y más de tu presencia, Padre. Ponemos en esta hora delante de ti, Señor, nuestros países, Señor, ponemos a Nicaragua, Padre Santo, ponemos a El Salvador, Padre Celestial, a Honduras, Rey amado, a Guatemala, Señor, que estos países centroamericanos, Señor, puedan seguir avanzando, seguir saliendo de toda crisis, Señor, llegando, Señor, los pueblos a ti, Señor, que tu palabra se siga predicando en cada nación y en cada lugar. Padre Santo, Señor, también te rogamos, Espíritu de Dios, por esta hermosa nación de México, Padre amado, para que tú ayudes a cesar toda violencia, toda maldad, Señor, que se levanta, quitando toda religiosidad, toda idolatría y bendiciendo esta nación, dando sabiduría a sus gobernantes, Señor, para que se levanten en medio de toda situación y proclamen que tú eres el Señor y puedan, Señor, gobernar con sabiduría y con entendimiento. También te pedimos por nuestra hermana nación de Chile, Padre amado, Señor, para que tú bendigas esta nación y sigas ayudando a sus dirigentes, sus gobernantes, para que salgan adelante en medio de toda esta situación que se ha vivido en todos nuestros países latinoamericanos por el COVID. Señor, oramos por Venezuela, Señor, para que tú tengas misericordia de esta nación y este pueblo pueda también volver a ti, Señor. Y ponemos, Señor, la nación de Colombia, este país, Padre Santo, Señor, que está viviendo ahorita el duelo, la necesidad, Señor, la crisis, Señor, por la corrupción, por las malas decisiones, Señor, de nuestros gobernantes, pero que oramos por ellos para que tú, Señor, les toques su corazón, se arrepientan, Señor, y puedan, Señor, tomar decisiones que realmente beneficien al pueblo en general, Señor. Pero, Señor, que no haya más, Señor, matanzas, que no haya más discusiones, Señor, innecesarias, y que puedan, Padre amado, llegar a un punto, Señor, donde podamos ver, Señor, esa luz en medio de la oscuridad. Padre amado, Señor, da sabiduría a todos nuestros hermanos en todo este tiempo, en todo este proceso. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te rogamos y te suplicamos que tengan misericordia de nuestros países, que tengan misericordia del pueblo hispano de Latinoamérica, Señor, que un día, Señor, el pueblo hispano, el pueblo latinoamericano, Señor, pueda, Señor, realmente a una sola voz darte a ti el honor, la gloria y la alabanza, Padre. Señor, desde Argentina hasta México, Padre amado, Señor, por toda Sudamérica y por toda Centroamérica, Señor, que tu misericordia se establezca, que tu amor se levante en medio de sus pueblos, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a salir de tanto pecado y de tanta maldad, de tanta idolatría, de tanta religiosidad, de tanto paganismo, Padre Santo, Señor, y vuelve nuestros pueblos latinoamericanos en una sola unidad, en un solo sentir de arrepentimiento, de amor y de obediencia a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Señor, oramos por todos nuestros hermanos hispanos y latinoamericanos que vivimos acá, Señor, en esta nación que nos abrió, que nos cobijó, que nos abrió las puertas, Padre Santo, y que a la distancia, Señor, clamamos por nuestros países, pero que aquí también necesitamos que tu nombre en alto, Señor, se establezca en cada familia hispana, en cada hogar hispano, en toda nuestra comunidad, Señor. Que Padre Santo seas tú ayudándonos como pueblo hispano a tener ese mismo sentir de amor y de reverencia, de respeto y de unidad, Señor, en torno a tu palabra, en torno a ti, Jesús. Sigue sanando a los hermanos que están en necesidad, sigue quitando toda enfermedad, toda dolencia, sigue obrando en bendición de nuestros hermanos que están, Señor, pasando por una crisis, por una situación dura en su salud, que están en una clínica, en un hospital con diagnósticos desfavorables o recuperándose de cirugías, de procedimientos, Padre Santo. También oramos para que tú ayudes los procesos legales, las cosas que están todavía en marcha, Señor, las cortes, los juicios, los juzgados, Padre Santo, que abras tus puertas de bendición y que quites, Señor, toda situación que se pueda presentar en medio de los hogares. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros ojos, Señor, para mirar, Señor, la dirección que tú tienes en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias y quedamos en este tiempo delante de ti para que tú nos ayudes, para que tú nos ministres, para que a través de tu palabra y de este estudio, Señor, que estamos concluyendo, seas tú, Señor, vivificando nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso que Él nos permite tener de oración, de unidad. Gracias por su apoyo, gracias por orar, gracias por estar en unidad. Tenemos que orar los unos por los otros, orar por nuestras naciones, orar por los gobernantes y confiar en el cuidado divino del Señor. Recordemos, si Jehová no edificare, en vano trabajan los que edifican. Si Dios no es el que construye en medio de nuestras naciones, nosotros no es mucho lo que hagamos en nuestras fuerzas. Tenemos que confiar en el poder de Dios que obra en favor de cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, como ustedes recordarán, hace 15 días terminamos lo que es el estudio de Génesis capítulo por capítulo y hace 8 días hicimos solamente una conclusión general, un repaso rápido de los primeros 11 capítulos, un estudio breve pero ampliado hacia todo lo que conlleva el libro de Génesis, que quiere decir en el principio, que quiere decir el inicio de todas las cosas. Y nos dimos cuenta cómo del capítulo 1 al capítulo 11 hay un cierre con relación a la creación y a la organización de los pueblos. Pero llegamos al capítulo número 12, mis hermanos, y vamos a ir mirando hoy también rápidamente algunos aspectos. Y después de la Torre de Babel, después de eso nos muestra el Señor cómo los descendientes de Sem vuelven a generar ese impacto visual en la mirada de Dios hacia su creación sobre cómo se estaba haciendo de un pueblo. Y ahí llegamos a que ya la sociedad se había establecido en diferentes pueblos, diferentes naciones, según la lengua que Dios había multiplicado, que Dios había generado para que se dispersaran en medio de la tierra. Y vemos aquí en el capítulo 12 que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y entonces dice la palabra del Señor que Abraham escuchó esa voz de Dios. Y dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta es la parte donde nosotros hacemos parte de esa promesa. Dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y eso te incluye a ti y a mí, si nos cobijamos bajo la promesa de ser nosotros ahora un pueblo injertado al pueblo judío, al pueblo descendiente de Abraham. Y dice la palabra del Señor que él salió de la tierra de Ur de los caldeos y entonces partió de ahí en busca de la promesa. Hay algo bien interesante y uno de los principios espirituales que resaltamos cuando meses atrás vimos este capítulo, es que Abraham es considerado el padre de la fe porque obedeció a Dios. Y es una obediencia casi a ciegas.
Abraham escucha la voz de Dios que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero es una tierra en términos futuros y es un verbo que está diciendo: le voy a mostrar, aún no se lo he mostrado. En otras palabras, dicen los estudiosos, los que realmente han estudiado a profundidad esto, que Abraham salió sin saber realmente para dónde se dirigía, solamente guiado por el sentir y la presencia del Espíritu Santo en su corazón, pero él salió sin realmente saber. Si le preguntan a Abraham para dónde va, diría: realmente no lo sé. Él iba en obediencia, saliendo primero de la tierra de su padre. Eso es algo que nos lleva a nosotros a entender que Dios espera de nosotros una fe y una obediencia absoluta, entendiendo que si Él dice algo nos va a traer bendición, y no debemos estar a toda hora cuestionando las decisiones de Dios. Y entonces nos muestra que Abraham partió junto con su esposa, pero se le pegó uno de sus sobrinos, Lot, y ahí entonces empieza un viaje de Abraham, y entonces Abraham se va para Egipto, donde tiene una situación en particular, donde él siente que hay temor de que su esposa tenga alguna situación grave, porque supuestamente, o según la escritura, era una mujer muy hermosa para esos tiempos. Y entonces él le dice: no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Había una verdad a medias ahí, y el padre de la fe muestra cómo dudó en medio de la crisis en la que estaba viajando. Saliendo de ahí, va a Egipto y empieza a tener inconvenientes. Y ahí vemos nosotros cómo tenemos que aprender a vivir en obediencia, no solamente una vez, sino todas las veces. Luego, en el capítulo 13, Abraham tiene una situación en particular con Lot. Ya Abraham había crecido en algo su tierra, su parentela, en términos de criados, en términos de ganado, en términos de todo lo que él estaba obteniendo. Al salir de Egipto sale con bendición. Lot, que era su sobrino, también sale con parte de la bendición. Y los siervos de Lot y de Abraham estaban teniendo conflictos. Entre ellos estaban teniendo problemas, y entonces Abraham y Lot deciden apartarse. Y Abraham le dice: mire, escoja usted para dónde se quiere ir. Lot mira el terreno y mira una zona muy bonita y dice: yo voy a agarrar para ese lado. Y Abraham le dice: correcto, yo voy a agarrar para el otro. Y así deciden tomar rumbos diferentes. Pero ¿qué pasó luego en el capítulo 14? Que Abraham, ya viviendo tranquilo en una zona, se entera como su sobrino Lot está pasando situaciones complicadas por causa de que unas naciones invadieron la zona donde estaba viviendo Lot, y Abraham decide ir al rescate de su sobrino. Cuando Abraham va al rescate de su sobrino, va con un ejército de 318 hombres y llega al rescate de Lot. Lo saca de esa situación tan complicada que estaba viviendo, y aparte de eso libera a las mujeres, a los niños, y rescata la riqueza de los reinos que también habían sido saqueados en ese entonces. Y cuando llega, él les entrega todo y dice: no necesito nada. Y Abraham recuperó todo lo de la tierra. Pero al salir se encuentra en el verso 17 del capítulo 14, vamos a leerlo. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con los que estaban, salió el rey de Sodoma y recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y entonces aquí vemos como hay un rey, que es el rey de Salem, que se llama Melquisedec, que es tipología de Cristo. Eso lo entendemos cuando leemos en un estudio más amplio ya en el libro de Hebreos. Pero aquí en Melquisedec es tipología de Cristo, porque él sale a recibirlo y a declarar y a confiar en la promesa de Dios sobre Abraham. Y vemos cómo Abraham le entrega a él una parte de toda la riqueza, lo bendice. Pero cuando el rey de Sodoma quiere hacer lo mismo, Abraham le dice: no, tome usted todo lo que tiene
yo solamente voy a conservar las personas que vinieron conmigo y a mi sobrino Lot y sus hombres y sus hijos. Y aquí entonces vemos cómo Abraham, este hombre de Dios, es respaldado tremendamente por la voluntad de Dios. Un principio espiritual es que cuando nosotros obramos en rescate de aquellos que están perdidos, Dios está a tu favor. Esto es algo que tú lo puedes mirar con más profundidad en los estudios anteriores. En el capítulo 15 vemos ya la promesa de Dios hacia Abraham, donde le promete un hijo. Pero vemos cómo esa promesa de Dios no es bien vista porque ellos ya venían envejeciendo y el tiempo pasaba y no sucedía nada. Y vemos cómo en el capítulo 16 Sarai toma una decisión un poco apresurada. Decide decirle a Abraham, ¿sabe qué? Tal vez el hijo que Dios nos va a dar no es a través mío, es a través de Agar, mi sierva. Y entonces ella misma le dice a Abraham que tenga un hijo con ella. De esa unión sale Ismael, pero cuando Ismael ya está empezando a crecer, la sierva Agar entonces empieza a mirar con desprecio a Sara, y entonces vemos como Sara ya empieza a sentirse incómoda con toda esta situación. Todo esto lo vamos viendo mientras Dios establece un pacto con Abraham, donde decide que se circuncide todo varón, que todos los hombres del pueblo de Israel tienen que cortar parte de su prepucio como una señal de pacto de ser un pueblo guardado y un pueblo separado, apartado para Dios. Sin embargo, aquí las cosas siguen sucediendo. Lot, que siguió viviendo allá cerca de Sodoma y Gomorra, ve cómo la maldad viene a destruir todo y unos ángeles salvan a Lot y a su familia, pero la esposa de Lot mira hacia atrás y queda convertida en una estatua de sal, y solo Lot con sus hijas pueden salvarse. Y vienen una serie de circunstancias donde vemos cómo la vida de Abraham empieza a tomar una forma diferente. Abraham se constituye un hombre muy importante en la región. Abraham y Abimelech hacen como una especie de pacto donde deciden tener un tiempo de paz, un tiempo de bendición. Y entonces aquí Dios también nuevamente nos muestra cómo Abraham sigue saliendo siempre bien librado de las cosas, hasta que por fin en el capítulo 21 vemos el nacimiento de Isaac. Y vemos cómo Dios visita, dice el versículo 1, visitó Jehová a Sara, capítulo 21, verso 1, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Una pausa aquí, desacelero. Un principio espiritual que recordamos es que Dios tiene un tiempo perfecto. El hijo que iba a nacer de Abraham y de Sara era en el tiempo en que Dios lo había dicho. Y vimos cómo cuando Sarai adelanta las cosas con Agar, lo único que trajo fue problemas y dolor a su familia. Cuando nosotros decidimos no atender la voz de Dios, acelerar las cosas, hacer las cosas a nuestra manera, pueden resultar muchos problemas. Vemos cómo Agar e Ismael tuvieron que salir. Dios hace un orden. Luego vemos cómo Abraham ya empieza a ver cumplida la promesa de ver su hijo crecer con Sara, con su esposa, su pueblo empieza a tener un sentir. Pero cuando más o menos Isaac tiene la edad de aproximadamente 12 años, Dios le hace una petición terriblemente fuerte a un ser humano, y es que sacrifique a su hijo. Sin embargo, Abraham sabía que él tenía que obedecer a Dios. Abraham sabía que no podía dejar este momento fuera de la voluntad del Señor. Abraham tenía que cumplir con este mandato divino. No era una decisión fácil que él podía tomar, pero Dios estaba confiando en que Abraham hiciera lo necesario. Y Abraham toma a su hijo y decide subir allá a ese monte, hace lo necesario, le dice a sus siervos, espérenme aquí que voy a volver con el muchacho. Él sabía que Dios de alguna manera
iba a cumplir con la promesa de que Él iba a ser el Padre de multitudes y que a través de su Hijo muy seguramente iban a salir muchas naciones. Pero Él iba a obedecer, iba a sacrificar a su Hijo. Cuando ya estaba allá en el monte, entonces Abraham se da cuenta de la bendición de Dios. El Jehová Jireh, el Dios proveedor, el Dios que soluciona. Y cuando ya Él iba a sacrificar a su Hijo, Dios le tiene su mano y en medio de unos arbustos hay un cordero para reemplazar a Isaac en ese momento. Y vemos ahí como Dios hace algo maravilloso. Este momento es trascendental, mis hermanos, y tenemos que entender cómo Dios está obrando en este momento en la historia del pueblo de Israel a través de la descendencia de Abraham y cómo esto es tipología de la salvación que Cristo ofrece a nuestras vidas. Vemos ahí, mis hermanos, que el Dios proveyó un sustituto, un cordero que reemplazara a Isaac en el sacrificio que Dios había ordenado. La paga del pecado es muerte, lo dice la palabra del Señor, y el precio de nuestro pecado es la muerte. Y entonces Dios tenía que desatar toda su ira, su juicio por la humanidad, pero Dios quería que nosotros viviéramos y fuéramos salvos, pero tenía que haber un sustituto. El lugar que tú y yo deberíamos ocupar en la cruz, o el lugar que tú y yo deberíamos ocupar como el castigo del pecado, Cristo vino a ser ese cordero inmolado, ese sustituto por tu pecado y el mío. El principio espiritual aquí es que Dios es el que provee la salvación. La salvación viene de Dios. Dios es el que provee el sustituto para que tú y yo no recibamos la justa ira de Dios, sino que esta fuera descendida sobre Cristo Jesús y a través de Él y de su sangre preciosa derramada en esa cruz, tú y yo obtuviéramos salvación y vida eterna. Qué maravilloso es este momento. Qué maravilloso es entender esto. Qué maravilloso es darnos cuenta cómo desde el Génesis el plan salvador de Dios ya tenía una forma y un modelo a seguir, y cómo Cristo, el Hijo de Dios, iba a ser ese cordero, como Jehová Jireh ya había proveído un medio de salvación y de reconciliación entre Dios y los hombres. Qué maravilloso es entender, mis hermanos, esto. Aquí terminamos más o menos este capítulo 22, luego viene la muerte y la sepultura de Sara, la mujer de Abraham, y cómo Abraham busca esposa para Isaac hasta el capítulo 24, y ahí vamos a dejar hasta el día de hoy, mis hermanos. Vamos a concluir ahí, pero yo te animo en esta hora que lo que encuentres como rescatable de este mensaje, de este pequeño y rápido, y muy rápido análisis de Génesis hasta el capítulo 21, o 22 o 23, hasta donde hayamos llegado, que tú entiendas que primero los tiempos de Dios son perfectos. Él da respuesta en el momento que Él quiere, y si nosotros aceleramos las cosas podemos hacer las cosas mal y meter muchos problemas, como le pasó a Sara con Agar, por no esperar el tiempo perfecto, el tiempo de la promesa, del cumplimiento del nacimiento que Dios había dado para Abraham y para ella, el hijo de la promesa. Pero también vemos cómo Dios provee un mediador, Cristo, para satisfacer la justa ira de Dios y pagar el precio de nuestro pecado, y que tú y yo obtengamos salvación. El cordero que reemplazó a Isaac en ese sacrificio es tipología de Cristo, reemplazando nuestro lugar en la cruz, nuestro lugar en la crucifixión, en la muerte por el pecado. El principio es que Dios es el único proveedor de salvación. La salvación viene de Dios, y Cristo es el único medio para esa reconciliación. Padre Celestial, yo te doy gracias por este momento. Yo te doy gracias por este instante de vida que tú nos das y que nos ayudas a entender lo valioso de tu palabra, que desde el Génesis tú ya venías planeando y ayudando y soportando y generando la provisión de salvación para la humanidad. Yo te invito en esta hora, amigo, amiga, que nos ves por primera o por segunda vez. Si tú no te has reconciliado, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados en esta hora, yo te animo que hoy tú le digas al Señor: Señor, perdóname. Señor, yo reconozco que ese cordero inmolado que eres tú, Señor Jesucristo, ocupó mi lugar en esa cruz. Y que tú, Señor, hoy me das vida a través de la sangre de Cristo derramada. Te reconozco como mi Señor y Salvador.
Y te pido que me ayudes a ser una nueva criatura y vivir para ti, Jesús. Señor, si hay alguien en este tiempo o en esta hora que haya escuchado este mensaje y se haya reconciliado o haya entregado su vida a ti, Señor, ayúdalo y provéele esa bendición para que él pueda seguir en tus caminos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por este tiempo maravilloso que nos permites tener. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Si tú te has reconciliado con Dios, has hecho este tipo de oración, donde estás buscando que Cristo sea tu Señor y Salvador, comunícate con nosotros. Escríbenos a través del Messenger, a través de la página de Facebook, del canal de YouTube, a través del correo electrónico iwprincipedepaz@gmail.com, y entonces vas a encontrar que como iglesia estamos dispuestos a apoyarte para seguir adelante en este caminar con Dios. Mis hermanos, les bendecimos en el amor de Cristo Jesús, pero les animamos a todos ustedes que nos ven a conectarse de lunes a sábado todos los días a las 7 de la mañana en nuestro tiempo devocional, Un Cuarto con Dios. Ahí estamos buscando sabiduría para caminar de la mano de Cristo Jesús. Todos los viernes a las 7:30 de la noche, presencial, no se transmite por online, sino que de manera presencial aquí en su iglesia Welleyana en Northport, Alabama, tenemos un servicio de discipulado para niños, jóvenes y adultos, y espero que si tú haces parte aquí de nuestro entorno, de la zona de Tuscaloosa, del condado, vengas y te congregues con nosotros y te dejes discipular de la mano del Señor. Y los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de adoración con toda la iglesia. Levantamos a Dios bien en alto en nuestros corazones. Tenemos un tiempo de unidad, un tiempo de celebración. Te esperamos acá en tu iglesia Welleyana Príncipe de Paz, con los brazos abiertos. Vive agradecido por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Vive confiando en que el tiempo de Dios es perfecto. Vive sabiendo que Él ya dio ese cordero inmolado en salvación para tu vida. Vive tu pasión por Jesús. Mil bendiciones.